De la visión mística y yogi a la visión interior o mentalista. 490. Las visiones plásticas que pueden aparecer en la meditación ordinaria, por hermosas e impactantes que puedan ser, no son la verdadera visión que sobreviene con los ejercicios mentalistas. Esto se debe a que cualquier cosa que pueda percibirse en dimensiones espaciotemporales necesariamente pertenece al mundo de la relatividad finita. Esas visiones son, como bien lo señaló San Juan de la Cruz, solo experiencias que nos preparan para la experiencia mayor. Quienes tienen la visión menos clara no perciben tan lúcidamente como los mentalistas que trascienden sus visiones. ¿Cuál es la experiencia mayor? Es el despertar a aquello que está fuera de la existencia espacio-temporal. La realización en el yo superior universal, gracias a un conocimiento trascendental sin forma. Para aprender al yo superior universal de la mente amada es necesario captarlo como algo vacío de toda forma. El yo superior universal no tiene forma, tamaño, color o voz alguna. Por consiguiente, cualquier cosa que se vea delante como visión clarividente no puede ser el yo superior universal, sino algo totalmente inferior. El creyente que no ha purificado su perspectiva ligada al espacio por medio del conocimiento metafísico y que se apega tercamente a conceptos que solo se adaptan a un grado inferior, es lógico que espere percibir lo divino de la misma manera como percibe una cosa, o ver a Dios bajo una figura particular cuando ve a un hombre parado al otro lado de la calle. En una visión de este tipo, ese creyente solo ve su idea de Dios. En el momento en que sus pensamientos se aquietan totalmente, este hombre ha cumplido con una de las dos condiciones indispensables para captar su yo superior universal. Pero esta consumación deseada no llegará en forma de otros pensamientos, por exaltados que ellos sean, ni con la aparición de ninguna visión por hermosa que pueda ser. Si espera ver y oír a su yo superior universal con los ojos y oídos, este hombre todavía se halla en una etapa semi-materialista. Tiene que avanzar hasta una posición mentalista superior, que rechace todos los sentidos en su acercamiento a la divinidad y que desee únicamente conocer a la mente amada a través de la pura facultad del ser armónico con ella, su yo superior universal. Toda visión de lo real que la persona plasme durante su progreso evolutivo puede engañarle, haciéndole pensar que eso es lo real mismo. Debe estar alerta contra tales autoengaños, porque sólo cuando deje de externalizar a Dios en representaciones plásticas variables, sólo cuando logre la inalterable visión interior del reino amorfo, donde no hay representaciones plásticas, podrá confiar en el sentido de la realidad que surge de una experiencia mental sin tiempo ni espacio. 491. De este modo, surge uno de los valores más altos de nuestro estudio metafísico. Si en última instancia la realidad carece de espacio, forma y tiempo, entonces quiere decirse que ningún fenómeno transitorio que aparezca en forma de visiones, de imágenes en el espacio-tiempo y que tengan una forma, jamás pueden ser una manifestación directa de la realidad tal como es en sí misma. Se aconseja a quienes hayan emprendido la búsqueda de la raíz misma de la realidad no que eludan emocionalmente ese tipo de visiones, sino que les quiten importancia. Nada que posea forma, tamaño o color, nada visible o tangible, puede ser aceptado como realidad final. Estarán cerca de lograr esta suprema realidad cuando los hombres capten una visión interior de Dios, no oscurecida ya por visiones,
cuando sus pensamientos acerca de Dios estén exentos de ideas acerca de Dios. El creyente mentalista está menos interesado en las formas visibles que en el poder que penetra dichas formas. Por lo tanto, logra una mayor iluminación. El mentalismo se cumple cuando aparta la atención de todo tipo de pensamiento exteriorizado, por sutil que sea, respecto de la realidad amorfa. Los textos antiguos denominan al mentalismo el sendero del pájaro, mientras que llaman al yoga y a las creencias religiosas el sendero de la hormiga. Tanto el creyente como el practicante de yoga deben reflexionar y esforzarse honestamente por comprender estas ideas. Porque si bien pueden acercarse a la realidad, al ignorar qué es lo que constituye dicha realidad, pueden pasar de largo frente a ella. Los creyentes practicantes no tienen que desalentarse por nuestras advertencias, las cuales no solo los animan a no detenerse a medio camino en esta búsqueda, sino también a que procuren penetrar en la etapa superior, no conformándose con sus objetivos intermedios. 492. ¿Por qué muchos creyentes experimentan éxtasis durante el curso de sus meditaciones? La respuesta es que cuando su yo superior universal los toca en las primeras etapas, sus emociones se exaltan como consecuencia natural y así repentinamente se ven transportados a un apasionado trance de éxtasis. Esto es la consecuencia del impacto de un poder superior, un impacto que por no estar los creyentes acostumbrados a él, quiebra transitoriamente su equilibrio. El éxtasis sobreviene por lo general al principio o al final de una meditación. Si es al principio, el éxtasis descenderá a medida que transcurre la meditación y producirá la serenidad de un plano superior. Si es al final de la meditación, su llegada destruirá la paz previamente alcanzada durante la meditación. En ambos casos, el éxtasis se debe a la exaltación de la emoción personal, mientras que la serenidad se debe a la experiencia de un nivel más impersonal. Las visiones arrebatadoras y los éxtasis emocionales generalmente se producen en una etapa inicial de la carrera del creyente, porque vienen a animarlo a que continúe, con una aspiración o práctica que, desgraciadamente, el mundo no acepta por lo general. Son fenómenos satisfactorios que pueden o no caracterizar las etapas preliminares y que generalmente desaparecen cuando se alcanza una etapa de mayor evolución. Cuando el hombre se intoxica completamente con los arrobamientos que surgen de la meditación, ha caído en una situación extrema, tan peligrosa para el equilibrio mental y para la realización interior como cuando se intoxica con la metafísica. Los éxtasis deben ser fugaces por propia naturaleza. Es totalmente imposible que un ser humano los goce permanentemente. Es mejor lograr un estado de constante equilibrio que un estado alterado de éxtasis exaltador y depresión nostálgica posterior. El goce del éxtasis implica una actividad emocional y toda actividad implica transitoriedad, cambio, de modo que no existe en dicho estado reposo final. Que esto es así resulta evidente a través de la historia religiosa oriental y occidental, que cuenta con numerosas referencias acerca del melancólico descenso desde una etapa muy avanzada. Se le llama la noche oscura del alma. Esto es cuando todos los éxtasis desaparecen por completo y son reemplazados por estados de ánimo ensombrecidos de una sequedad espiritual melancólica. La mayoría de los místicos nos hablan de esta caída desde alturas arrebatadoras de gran dulzura emocional a los secos valles terrenales. Pero esto es simplemente el esfuerzo del yo superior universal por producir el reajuste necesario para establecer el equilibrio de las fuerzas a un nivel superior
y después de la trágica experiencia de la noche oscura del alma, sobrevendrá, si el creyente lo permite, la comprensión de que el éxtasis ya no es una meta suficiente para él y que es inconmensurablemente mejor una serena seguridad de la presencia siempre actual de la mente amada. 493. El creyente está fundamentalmente preocupado por sus sentimientos personales hacia Dios. El mentalista se preocupa principalmente de Dios. Esta es una de las varias diferencias que existen entre ambos, pero se trata de una tremenda diferencia. La devoción guiada por el conocimiento puede lograr lo que la simple devoción jamás logrará. De la misma manera, el conocimiento inspirado por la devoción puede lograr lo que el simple conocimiento jamás ha de lograr. Este es un secreto que ni el creyente iletrado ni el metafísico que carezca de iluminación mentalista pueden comprender. Esta es la razón por la cual, cuando el creyente alcanza su más profundo punto en la meditación, no debería dejarse arrastrar por sus sentimientos personales al extremo de olvidar su meta superior. Quiere decir que debe gozarlos serenamente, sin regodearse en dichos sentimientos. Al contrario, llegado a este punto, debería tener la presencia de ánimo de volver su atención hacia la mente amada en sí misma, orientándola todavía más hondamente hacia su interior, procurando comprenderla y buscando su propia realidad. Esta actitud crítica no significa que las emociones deban desaparecer, porque constituyen una de las grandes fuerzas impulsoras de la vida activa de todo hombre en cualquier etapa de su evolución personal. Pero mientras a menudo estas emociones corren a ciegas, en el hombre que se encuentra en una etapa inferior de evolución, en cambio, son purificadas y controladas gracias al conocimiento real en una etapa superior. El creyente deberá utilizar un concepto de Dios para enfrentarlo a sus sentimientos, para examinarlos y purificarlos, si es que quiere hallar al verdadero Dios. Sentimiento y razón deben equilibrarse mutuamente, porque de esta interacción surgirá una actitud más profunda hacia Dios. 494. ¿Por qué tantos creyentes logran fugaces vislumbres del estado suprasensorial y luego los pierden? ¿Por qué son tales vislumbres tan esporádicos y aparecen tan de vez en cuando? ¿Por qué no puede el creyente fijarlos? ¿Por qué cuando pretende asirlos encuentra que solo tiene en sus manos la fría ceniza muerta de un recuerdo? ¿Por qué no puede recuperar esos maravillosos momentos que huyen de él, incluso cuando casi los ha apresado? La respuesta es que en parte estos momentos son refrescantes avances de un logro que todavía está muy lejano y que son enviados por su yo superior universal para alentar esperanzas, para actuar como incentivos en la prosecución de la búsqueda y para mostrar a los creyentes cómo es la culminación de esa búsqueda. Luego, el yo superior universal los quita de la meditación con el objeto de que esas vislumbres se reajusten en sus otros dos aspectos, la acción inspirada y la reflexión metafísica. Porque es sólo gracias a la fusión integral de estos tres aspectos que la visión interior puede surgir y ser retenida. 495. En los comienzos de esta obra se establecieron, si bien de manera breve e incompleta, ciertos problemas relacionados con los éxtasis y trances que creyentes y yogis
consideran como culminación de todos sus esfuerzos. Dichos estudios se ocupaban del carácter temporal de dicho estado, de su imposibilidad para equilibrar sus propias visiones, excepcionales pero fugaces, de sus consecuencias que determinan desajustes en el hombre para su existencia social, de la creación de una aptitud de complaciente indiferencia hacia el sufrimiento de los demás y el convencimiento de que es mejor apartarse permanentemente de la sociedad. Como el lector occidental término medio está inclinado a formarse una falsa noción del sentido de las palabras trance y éxtasis, lo mejor será utilizar la expresión autoabsorción y no emplear ya dichos términos. Nos referiremos con esta palabra a un estado de rapto o absorción de los pensamientos en la esencia de uno mismo y a una profunda inmersión de los sentimientos en una indescriptible felicidad. 496. Pero el primer problema de la autoabsorción normal del creyente y del yogi es su carácter efímero. En todas sus etapas, ya sea en la recordación difusa o en la última fase de la absorción total, siempre está caracterizada por la transitoriedad. El creyente ha de subir todas las colinas de una divina existencia durante esta experiencia y siempre tendrá que volver a descender de ellas. Su recorrido produce magníficos vislumbres de un hábito superior y de suprema luminosidad, pero esto no es permanente. No puede invernar para siempre en la autoabsorción, aunque lo desee. O como lo dice el místico chino Zhao Zi, nadie puede permanecer siempre parado sobre las puntas de los pies. No es posible mantener todo el tiempo la conciencia sumida en la contemplación. Ella solo puede ingresar a intervalos en esta condición. La inmovilización interior no es duradera y sus autoabsorciones son transitorias. Esta es la constante queja de los creyentes, que no se han tomado el trabajo de analizar sus propias experiencias. Muchos místicos occidentales, como San Gregorio y San Agustín, y no pocos yogis orientales como Vivekananda, se han lamentado del hecho de no poder mantenerse, como querían, en lo que consideraban la etapa más elevada del misticismo, etapa de completa desaparición de todas las sensaciones y pensamientos por unos pocos minutos o unas pocas horas, ya que siempre debían regresar a la condición de la vida cotidiana. La discontinuidad de la experiencia es algo que el místico no puede controlar ni impedir. Por consiguiente, se ve enfrentado a la dificultad de ajustar esas experiencias a las necesidades de la existencia física, dificultad que nunca supera realmente. El mentalismo, comprendiendo esto, insiste en que este particular método de acercamiento a la realidad última ha alcanzado un punto en que se ha agotado y que en consecuencia la naturaleza ha enviado una señal de advertencia. Pero solo el mentalismo puede interpretar esta señal. La experiencia mística debe completarse con el desarrollo de una visión interior más profunda. Así, la misma transitoriedad de dicha experiencia mística se convierte en algo útil, porque le advierte al místico que ella en sí no puede ser la suprema meta, y al mismo tiempo le indica que todavía tiene que avanzar en una dirección diferente. La enseñanza mentalista afirma enfáticamente que el estado de autoabsorción no es el supremo objetivo para la humanidad, por más que los yogis y los creyentes afirmen lo contrario. Así pues, aunque pueda o no atravesar autoabsorciones en su camino de elevación, el mentalista no tiene que pasar forzosamente por dichas autoabsorciones cuando alcanza la cumbre. El cuarto estado de la conciencia de existencia superior universal es algo que en su finalidad y plenitud persiste en todo momento y que no depende de autoabsorciones fugaces para su realización. 497. El segundo problema que abruma a la autoabsorción creyente y yogi es su incapacidad para estabilizar su propia visión interior
excepcional pero fugitiva. O sea, su incapacidad para proporcionar una siempre activa conciencia de la realidad. Esto solo es resuelto por el mentalismo. Para comprender esto debemos primero entender que el hombre que medita deliberadamente vuelve la espalda a su medio ambiente exterior. Abandona y desprecia su existencia personal durante su interior avance hacia su yo superior universal. Primero descubre o capta la existencia de la intangible e invisiblemente amada, durante un rapto contemplativo, en el que se absorbe intensamente, olvidando por completo el mundo exterior. Tan intensa es su concentración que temporalmente se le desvanecen todas las sensaciones y pensamientos, todas las imágenes mentales. Y así ese hombre se halla en un gran vacío, en donde nada existe y en donde él está, en lenguaje teológico, sumergido en el espíritu puro. Pero la persona no puede descansar permanentemente en este vacío, como no pueden los pulmones interrumpir la respiración. Inexorablemente regresan las ondas del pensamiento individual, interrumpiéndose así el estado de absorción en que está sumido el hombre, y el mundo se precipita nuevamente en la conciencia. Solo puede permanecer allí por unos breves instantes, pues un simbólico ángel con una flamígera espada lo arroja fuera del místico jardín del Edén. Por lo tanto, esto no puede constituir su meta final. El yogui y el creyente que alcanzan este punto pueden luchar arduamente por retener y prolongar este estado de absorción, pero solo podrán recobrarlo nuevamente rechazando el mundo y metiéndose otra vez dentro de sí mismos. Sin embargo, la naturaleza con toda sabiduría volverá a empujarlos a la vida, aunque el yogui y el creyente traten de apartarse de ella. Equivocando los intentos de la naturaleza, el yogui y el creyente hacen aún mayores esfuerzos, adjudicando su incapacidad a causas equivocadas y negándose a aprender que la naturaleza ha plasmado la carne para experiencia instructiva, no para que la rechacemos tontamente. El mundo finito aparece insistentemente. El yogui y el creyente no podrán anularlo permanentemente. Sin embargo, se consuelan creyendo que mientras están encarnados, esta es la meta final que puede el hombre alcanzar y que la perfecta liberación sobrevendrá después de la muerte. 498. La mera quietud mental es un excelente objetivo en este camino a ascensión evolutiva, pero no es la verdadera trascendencia. El vacío mental o éxtasis, que tan frecuentemente constituye el estado de absorción de los yogis y los creyentes, no es lo mismo que la conciencia autocomprensiva que constituye el estado del mentalista. La paz del primer grupo fácilmente determina un debilitamiento de la visión del mundo y un inmenso letargo, mientras que la paz del segundo grupo solo puede determinar un aumento de fuerzas para ayudar al mundo. Observar este estado desde fuera y creer que ambos son una misma condición es ser culpable de una grave equivocación. La negatividad difusa del primero es inferior y distinta de la inteligencia discriminativa y alerta del segundo. El grupo primero simplemente deja de pensar. El grupo mentalista compromete activamente a su conciencia o conocimiento en la comprensión de su propia naturaleza. El primero es todo flores, pero sin frutos. El otro es todo flores y todo frutos. Así pues, en el supremo sendero, un texto de normas para los aspirantes escrito hace 800 años en el Tíbet y que es todavía muy apreciado allí, se hace la siguiente advertencia. La quietud del proceso inactivo del pensamiento puede parecer equivocadamente la meta verdadera, pero la realidad última, la realidad única, consiste en alcanzar la quietud de la mente amada
infinita. La clave de esta situación, extremadamente sutil, es por lo tanto doble. Primero, la posesión-ausencia del conocimiento real. Segundo, la actividad mental o su ausencia, con la que la persona entra en ese estado. Estos dos factores están íntimamente relacionados entre sí y no pueden separarse, porque el uno depende naturalmente del otro. 499. El momento en que se pasa de la vigilia al dormir o soñar y viceversa es un momento sumamente crítico. La general dirección de la conciencia en este momento puede determinar el carácter de los sueños del dormir o la vigilia y puede, por cierto, transformar lo uno o lo otro en algo totalmente superior. De la misma manera, es sumamente crítico si la actividad del pensar sobre el yo superior universal o la mente amada se hace con autoabsorción o con autocomprensión. El creyente y el yogi lo hacen con la autoabsorción e interesados solamente en sus personales sentimientos de gran satisfacción. La experiencia les hace muy felices y jamás podrán olvidarla después, pero han dejado su tarea a medio hacer, hecho melancólico atestiguado por su posterior retorno, tarde o temprano, al ordinario estado humano. Debido en parte a esta personal referencia y en parte a su ignorancia sobre el conocimiento real y consecuente falta de preparación, entran en este estado de autoabsorción contemplativa como el hombre que de espaldas se alejara de una habitación para entrar en otra, pero con los ojos tercamente fijos en el familiar lugar que ha dejado y negándose a mirar hacia adelante. Así este hombre solo a medias sabrá dónde está incluso cuando se halle dentro de la nueva habitación. Así tendrá solo una conciencia parcial de la índole de su yo superior universal. Por el contrario, si la actividad del pensar sobre el yo superior universal o la mente amada se practica con la autocomprensión mentalista, es decir, que está informada por el conocimiento real, entonces la perspectiva equivocada de la realidad no vuelve a aparecer, porque el mentalista la experimentará tal como es. Ambos grupos han tocado la realidad, pero el primero apenas ha alcanzado su superficie, mientras que el otro ha penetrado en su inmutable profundidad.